Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. El mensaje, mis amados, para este día es un mensaje realmente que tiene mucho poder. Y no lo digo yo, sino que el Espíritu el día de ayer me decía, si mi pueblo entendiera. En el libro de Juan, en los capítulos 14 en adelante, hoy compartía yo con un siervo, con David, y le decía, porque el Señor me ha tenido toda esta semana, Romanos y Juan. Entonces ya pueden imaginarse, me sé de memoria en qué parte está, pero no sé cuál es el versículo. ¿Y por qué les digo esto, mis amados? Porque cuando el Señor quiere dar, el Señor te da todo. Porque no es necesario el versículo, lo importante es de que tu espíritu esté convencido de la palabra que el Señor te transmitió. Y algo que me llamó a mí mucho la atención, y yo realmente les digo, yo me identifiqué con esta palabra. Y quiero comenzar este mensaje porque quiero que nos ubiquemos todos. Y dice así, el Señor Jesús en el capítulo 14, compartiendo con sus discípulos, primeramente tiene una conversación y es increíble. Hay dos discípulos, Tomás el incrédulo, pero este incrédulo es el primero que reconoció la deidad de Cristo. Porque cuando lo vio resucitado y pudo poner sus manos en su costado y en sus heridas, es el primero que dijo, Señor mío y Dios mío. Pero sin embargo aquí, en este pasaje, que no es parte de la prédica, pero es necesario poner fundamento, Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Porque el Señor les dice, es necesario que yo me vaya, y a donde yo voy ustedes también irán. Entonces Tomás le dice, pero ¿cómo podemos saber a dónde vas? Y el Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un mensaje que tenemos que tener claro. Todo es por Yeshua. Si estamos aquí es por Yeshua y porque Él derramó de su Espíritu. En el puesto que el Señor te haya ubicado, ya sea en tu familia, en el trabajo, en el ministerio, en la congregación, es porque el Espíritu te está guiando. Pero luego lo que me llama la atención y realmente es con quien yo me identifico, es Felipe. Y dice así, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre. ¿Y por qué le dice esto? Porque luego de que el Señor le contesta a Tomás, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dice, Señor, si es así, muéstranos al Padre y eso nos bastaría. Jesús le contesta, y esto es lo que nos contesta en esta mañana, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y esto realmente a nosotros nos pone en alerta, porque muchas veces estamos así. Un día estamos en victoria y otro día estamos que nos queremos esconder. Un día estamos como ese siervo precioso Elías, que somos capaces de cortarles y degollar las cabezas, ¿no?, de los profetas de Baal. Pero el otro día estamos igual que él, metidos en una cueva. Y tiene que venir el Señor y decirnos, ¿qué haces ahí? Levántate, levántate. ¿Dónde está tu fe? Dicho esto, mis amados, quiero hacer un poquito de reflexión en lo que tratamos la semana pasada. Y esta era la necesidad de pasar la posta, de entregar el testigo para esas nuevas generaciones que vienen. Y a ustedes seguramente habrán recibido el editorial de la semana pasada.
Si es que no lo recuerdan, ahí lo pueden leer. Pero en todo caso, mi mensaje hoy va en este sentido y es el siguiente. Toda persona en el mundo tiene o desea tener un buen nombre. Y por este nombre que tiene, quiere ser respetado y quiere que la gente piense bien de él o de ella. Y obviamente este querer tiene toda la razón. En este mundo, lamentablemente, el nombre de muchas personas no es respetado y obviamente no lo es por el testimonio, por la mentira, el engaño, la infidelidad, el doble discurso. Y obviamente eso hace que el nombre de estas personas no se tenga como cierto, a diferencia o versus de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que siempre es verdadera. Amados, cada uno de los creyentes, cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo, estamos escritos en el libro de la vida. Y eso dice la palabra. Entonces, si es que yo lo tengo claro, ya no lo tengo duda. ¿Y por qué digo esto, mis amados? Porque si es que estoy escrito en el libro de la vida, no solamente es para que yo esté escrito en el libro de la vida, sino que hay un propósito en lo que yo hago y para lo que yo estoy. Y obviamente en este entorno necesitamos ser ayudados a nosotros mismos y necesitamos ayudar a los demás. En otras palabras, ese mensaje tan repetido que dice, y ustedes habrán escuchado, que el que no sirve, no sirve. ¿No es cierto? Y ese es el mensaje prácticamente. Pero para ello, mis amados, para nosotros poder servir, es necesario entender y comprender el poder que se nos ha asignado ahora mismo en torno a la obra que el Señor Jesucristo ya hizo. En otras palabras, nosotros tenemos un poder asignado. Y lamentablemente cuando nosotros no ejercemos ese poder, cuando nosotros no ejercemos esa autoridad que nos ha sido dada, cuando nosotros no nos posicionamos en el lugar que el Señor quiere posicionarnos como atalayas, como guerreros, como ministros, como consoladores, definitivamente es porque no hemos entendido que nos ha sido asignado un poder desde los cielos. En otras palabras, al nosotros no tener por cierto lo que el Señor Jesucristo ya hizo y la obra que Él hizo en la cruz, nosotros realmente estamos desdiciendo. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente que nosotros le quitamos el poder y el propósito al estar en este mundo. Entonces obviamente la iglesia se vuelve cefálica, porque solamente se convierte en una iglesia de rito. Y digo esto porque nos limitamos al alineamiento o al cronograma que tiene la iglesia. Diga usted, lunes intercesión, martes oración, miércoles alabanza, el día jueves quizá discipulado, el día viernes a lo mejor por ahí una reunión, el día sábado reunión de ministerios y el domingo nos reunimos en el culto. Pero todo está alrededor de la iglesia, ¿se dan cuenta? Pero la pregunta es, ¿y qué fuera? Porque el llamamiento que el Señor nos hizo no es dentro de la iglesia, sino es fuera de la iglesia. Pero nosotros, con el poder que el Señor nos ha dado, lamentablemente no lo tomamos por cierto y dejamos que el enemigo venga muchas veces y aflija, si no es a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, en el ministerio. Y eso solamente se da porque nosotros hemos permitido que el enemigo tome ese poder que no le pertenece y que no le compete. Dicho esto, vamos entrando en el tema, mis amados. Uno de los poderes que tenemos como hijos de Dios definitivamente es el poder legal de representar al reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es este poder legal de representación? Poder legal de representación es el derecho legal de usar el nombre de la persona que le ha entregado el poder. En otras palabras, si es que el Señor Jesús te dio la autoridad para usar su nombre, tú tienes ese poder, tienes esa legalidad y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, porque caso contrario se está quedando ese territorio donde tú estás sin autoridad legal establecida. Ahora bien, Dios tuvo un propósito al darnos su nombre.
al darnos el poder en su nombre. Y les invito por favor que vayamos al libro de Efesios. Yo le decía al Padre, le decía, Señor, dame un versículo, no que respalde lo que yo voy a decir, sino que respalde este poder legal de representación que tú nos has dado. Y el Señor me dice Efesios, y es un libro que me encanta porque recuerdo que cuando comenzábamos en la fe, en Evangelismo Explosivo, lo primero que nos enseñan ¿qué es? La armadura del cristiano. Entonces con esa armadura nos calzábamos con el apresto del Evangelio y a evangelizar se ha dicho, ¿no es cierto? Entonces son esas cosas que te quedan. Son como esos, cuando eres niño, esos juguetes que no te olvidas, esa muñeca, el carro, ese regalo que te da tu papá cuando eres niño. Entonces para mí realmente el libro de Efesios es muy importante. Y me dice, lo que tú tienes, Efesios. Y si usted tuviera una Biblia como la mía, que es la Biblia de las Américas, usted ve en el bosquejo, dice, en el 1a dice, cuál es la posición de los creyentes. Y vamos a leer desde el versículo 15. Y dice así la palabra, mire, el apóstol Pablo está preso en Roma y escribe esta carta. Y cuando le escribe esta carta, él hace una oración antes de desarrollar todo lo que significa la carta a los Efesios. Él hace una oración por los de la iglesia en Éfeso. Y dice así, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18 dice así, mi oración, mire, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que ser iluminados? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento o de su llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos en Él, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Le he leído todo el pasaje prácticamente completo para entender algo, mis amados. En el nombre de Jesús hay poder y ahora nosotros lo declarábamos, ¿no es cierto? En tu nombre que huyan ese espíritu de maldad, de iniquidad, de perversidad. El nombre de Jesús tiene poder y es en ese nombre que nosotros podemos actuar. Ahora la pregunta es, ¿quién puede actuar en ese nombre? La respuesta es todos y cada uno de los que han aceptado a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. En otras palabras, hay un llamamiento, hay un ministerio. En otras palabras, el Señor ha hecho o quiere hacer un pacto con todos y cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces ahora sí, vamos por ahí. Amados, todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios en unidad en el Espíritu, somos uno en Cristo con el Padre. El Señor dice, si ustedes están en mí y yo estoy en el Padre, somos uno. Entonces en esa unidad, en ese ejad, en ese amor, porque miren lo que les decía al principio, el mundo nos va a conocer no por cuánto sabemos o por cuánto podemos recitar la palabra, sino por el amor que nos tenemos. Es el amor definitivamente lo que no puede ser emulado por el enemigo, porque él no lo tiene. Pero nosotros tenemos el amor de Dios que se ha derramado en nuestras vidas. Entonces, al tener este ejad, nosotros podemos caminar en amor. La palabra dice soportándoos. Y así ese como que soportando suena como que ahí tengo que soportarte. Pero la versión original, ¿sabe lo que dice? Amándoos. Porque cuando amas, las cargas son menos, definitivamente. Amados,
Veamos la segunda parte de todos los versículos que acabo de leer, porque luego quiero llevarles a lo que significa el llamamiento. Vamos a ver lo que significa el llamado, vamos a ver lo que significa ser establecido como hijo para poder tener poder y autoridad. ¿Cuál es la obra de Cristo? Como les dije la semana pasada, no pongo fundamento sobre el que ustedes no lo tengan. Este fundamento, el apóstol, la pastora, los siervos que han predicado aquí ya lo han transmitido, pero es importante que tengamos memoria para poder ir a lo primero. O sea, ¿por qué tengo este llamamiento? Bien, primero, hay 3 razones para entender, para que comprendamos el poder que hay en el nombre de Jesús. Y el primero lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 4. El Señor heredó. Recuerde, son 3 los principios. El primero es heredad. Dice Hebreos 1:4 que Jesús heredó un nombre más excelente que cualquier otro, porque es el unigénito del Padre. Entonces, he ahí una razón para el poder que hay en el nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesucristo mismo dijo: yo salí del Padre, el Padre y yo uno somos, ¿no es cierto? Y realmente a mí lo que me encanta es lo que leímos hace un momento: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ese es el primer punto importante para entender que el nombre de Jesús tiene poder. En segundo lugar, Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:10. Si no tiene Biblia, yo lo leo. Dice así la palabra, 2:9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, habla del Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es el segundo punto que podemos tener como cierto, las razones por las cuales hay poder en el nombre de Jesucristo. Y el tercero es que Jesús adquirió. Entonces aquí hago un alto. En primer lugar, el Señor Jesús heredó un nombre. En segundo lugar, Dios le dio a Jesús un nombre. Pero ahora vamos a ver lo que Jesús hizo. Jesús adquirió para sí mismo un nombre por sobre todo nombre. Y lo dice Efesios 4:8. La palabra lo dice así: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y en Colosenses 2:15 dice así la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, es decir, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, entendiendo esto, regresemos a la última adoración o alabanza, como usted lo quiera llamar. Entonces ahora ya tiene sentido cuando yo con mi boca declaro lo que declaro. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo de que no es lo que yo estoy diciendo por palabra suelta, sino que tiene un fundamento, y el fundamento es que el Señor Jesucristo lo logró todo para que en su nombre yo pueda obrar según el poder que hay en el Señor. Miren, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo enviaré un consolador, al Espíritu Santo. Todo lo que ustedes pidierais al Padre en mi nombre, yo pediré al Padre, y Él os lo dará. Y en mi nombre haréis mayores obras que las que yo mismo he hecho. ¿A qué se refería, mis amados? Que nosotros ya no tenemos que ir a una cruz porque el Señor ya lo hizo. Que nosotros no tenemos que ir a pelear con principados y potestades en la supuesta, escúcheme bien, en la supuesta posición que a lo mejor no lo logro. No, el Señor ya los venció. Y yo, como delegado que soy, como tengo el poder, el derecho legal de representarlo, yo puedo, y como hijo de Dios, viviendo como hijo de Dios, yo puedo establecer la autoridad que Dios me ha dado, y en esa autoridad yo puedo establecer gobierno, dominio, y como dice la palabra, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén.
Bien, eso dice la segunda parte de los versículos de Efesios que leímos. Ahora, amados, en el libro de Romanos 12:2, el apóstol Pablo les dice a los de la iglesia en Roma, es un versículo muy conocido, pero les dice: ¿cómo es posible que ustedes tengan esta certeza? Porque esta certeza no va a ser carne en mí hasta que yo lo comprenda a plenitud. Es verdad, el Espíritu me va a revelar, pero ¿cómo me va a revelar a mí el Espíritu si es que mi mente está entenebrecida? Si está, como dice el libro de Ezequiel, con esos velos mágicos que no me permiten creer y que no me permiten ver. Miren lo que dice el libro de Romanos. Dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no te conformes a este mundo, a lo que dice este mundo. No te conformes a lo que tú ves a tu alrededor, como veíamos la semana pasada. Vivimos en un mundo dual, la parte natural y la parte espiritual. Pero la parte espiritual, el Espíritu que mora en mí, que es el Espíritu de Cristo mismo, es el que tiene que decirle a mis 5 sentidos, a mi naturaleza carnal, tiene que decirle quién domina en mí. Y el que domina en mí es el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando yo tengo eso claro, voy a ir y hacer propio esto. Y dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y esto para qué? Para la acción. Porque no solamente puede quedarse como un conocimiento intelectual, no puede ser una fe temporal, tiene que ser una fe cierta, verdadera, establecida en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo. Entonces aquí yo me voy ya a la parte del mensaje, mis amados. No es cuestión solamente de que yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios todo el mundo me tiene que respetar. No, yo tengo que tener la identidad que tuvo Cristo. En otras palabras, si el rey, el dueño a quien yo represento, él es así, yo tengo que ser así. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios. Miren, Felipe no lo podía ver. ¿Por qué razón? Porque su corazón no estaba limpio. Pero a diferencia, cuando nosotros tenemos nuestro corazón limpio, ha sido lavado por la palabra, en otras palabras, ya no hay estos velos, entonces yo puedo realmente ver y entender y comprender el propósito que Dios tiene para mi vida. Bien, ahora, mis amados, decía el versículo 18 acerca de que tenemos un llamamiento, y aquí vamos al tema. Y ahora sí, agárrese duro del asiento. Ahora sí agárrese duro del asiento, mi amado. Miren, todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos un llamamiento. Y creo que el mejor referente para entender lo que significa un llamado es Abraham. Entonces nos vamos a ver en la vida de Abraham un paralelo de lo que el Señor quiere de nosotros, entendiendo obviamente que nosotros ya no tenemos que hacer obras, porque para nosotros Jesucristo es nuestra suficiencia y Él ya lo hizo todo. Entonces esa es esa gran diferencia. Entonces vamos a ver un paralelo entre quién es Abraham y quiénes somos nosotros. Obviamente, guardando esas diferencias, vamos a poder entender lo que el Señor quiere y para qué nos quiere y para qué ese llamamiento. Bien, voy a hacer una ilustración que realmente me encantó y esto me compartió mi esposa. Mire, dice que había un pequeño de 8 años de edad que se acercó a su abuelo. Y el abuelo era un maestro de la ley, era un maestro de la Torá. Y él le pregunta a su abuelo, que era maestro, le dice: abuelo, ¿por qué razón Abraham, el padre de la fe, era capaz de ver a Dios tan claramente y por qué yo no lo puedo ver? Esa era la inquietud del niño. ¿Por qué Abraham lo podía hacer y por qué yo no? Y el maestro le contesta y le dice sabiamente: si un hombre, escúcheme por favor, porque para el llamamiento no hay edad. Si un hombre
de 99 años es capaz de circuncidarse, entonces también tiene el privilegio de ver a Dios cara a cara. Entonces, ahí vamos. Si es que hay un llamamiento, hay una circuncisión. Y vamos a ver hoy de circuncisión. Pero no se pongan tristes, porque cuando Abraham fue circuncidado fue con un pedernal. ¿Saben quién es ese pedernal que nos circuncida a nosotros? Jesucristo. No es una piedra muerta, es un Padre amoroso. No es una cosa inerte que no sabe que hay un dolor de por medio. Es un Padre que sabe que su hijo está pasando por un proceso de limpieza. Entonces no le voy a tener miedo a la circuncisión, porque mis amados, si un llamamiento no ha sido establecido, si una iglesia no ha sido y no se ha parado firme en la posición que Dios le ha dado, es porque no ha entendido la bendición del pacto a través de la circuncisión. Nosotros cuando oímos circuncisión nos asustamos. Imagínese un hombre de 99 años de edad, viejo como era Abraham, y como dice en la palabra, él, en Génesis 17, usted lo puede leer, él fue un hombre que caminó conforme al corazón de Dios, pero solamente cuando fue circuncidado es que su llamamiento fue establecido a través y por la voluntad de Dios. Amados, la ilustración esta del niño a mí me lleva a meditar, y quiero compartirles a ustedes que esta semana que el Señor me ha tenido prácticamente con Romanos mañana, tarde y noche, es que ha sido increíble. Ha sido increíble. Iba en el auto escuchando Romanos, llegaba a la oficina, el tiempo que tenía libre al mediodía. Hubo días, inclusive 2 días a la semana, que no me dejó salir a almorzar. Sigue leyendo Romanos. Y era increíble porque yo le decía, Padre, ¿qué quieres? Romanos lo he leído, es uno de los libros que me encanta. Y el Señor me decía, es que tienes que extraer lo que está ahí. Es que ahí está el poder de mi palabra para que mi iglesia se levante en este tiempo y tenga ese poder de representación para que pueda establecer esa nueva generación que viene. Por causa de ustedes, me decía el Señor en el Espíritu a mí cuando leía Romanos, me decía, por causa de ustedes yo he detenido mi venida, porque ustedes por voluntad propia decidieron aceptar mi reto y llamarse para sí mismo aquellos que preparan mi venida. Y obviamente ahí es cuando a mí vino a mi mente un pensamiento, Señor, lo hemos hecho. Y créanme, yo saqué bombero otra vez. Y es triste, mis amados, y esto no es que no les traigo desolación, es que uno quisiera hacer más, uno quisiera involucrarse más, uno quisiera poner más del corazón, pero se da cuenta ciertamente que hay un mundo que nos rodea, hay un mundo que definitivamente está haciendo ahí confrontación, hay un mundo, por eso el Señor Jesucristo les dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él nos dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, cuando entendemos que el Señor ya nos advirtió y Él nos dijo que confiemos porque Él ya lo venció, entonces viene paz. Entonces, después de ese momento que tuve como de desolación, dije, no, Señor, ya tú lo hiciste. En mí solo es obedecerte, Señor, hacer lo que tú me mandas, hacer lo que tú me pides. Bien, mis amados, es la circuncisión. Vamos a ver esta figura que se la extrajo de una ilustración hebrea, y dice así, miren mis amados, el niño varón nace con una cobertura de piel sobre su órgano genital, y esta es de manera superficial. De hecho, no es solamente una capa, sino que son 2 capas la que le cubren al glande, son 2 capas. Durante la circuncisión, lo que hay que hacer es quitar
estos dos excesos de piel. De tal manera que al ser retirados, obviamente, esta membrana que cubría es retirada y obviamente el miembro, el órgano, viene a quedar purificado. ¿Y por qué tiene que quedar purificado? Porque el hombre es el símbolo de la reproducción. Entonces aquí me voy nuevamente, mis amados, al mensaje y retomo lo de la semana pasada. La necesidad de que los varones nos levantemos como cabeza de hogar. La necesidad de que los varones nos levantemos como sacerdotes de nuestras casas. La verdad, mis amados, tenemos que tener por cierto que el llamamiento que el Señor le dio por su voluntad al varón es un llamamiento que no puede ser cubierto por otra persona, sino por un varón. Y son los varones porque el varón es símbolo de la reproducción. Si yo hago un conteo de todos los varones que estamos aquí versus todas las varonas que están aquí, de hecho los varones vamos a ser minoría, pero mis amados, esto tiene que revertirse, porque proféticamente cuando una iglesia se levanta a través de los varones, es una iglesia que avanza. No porque la mujer no lo pueda hacer, no, mis amados. Lo que pasa es que el llamamiento que tiene el varón es un llamamiento dado para el varón, porque el varón representa reproducción, reproductividad. El varón representa esa semilla que el día de mañana va a darse y va a crecer y va a multiplicarse. Entonces es necesario que los varones, por eso mis amados, aquí a los pastores, aquí David, a los jóvenes que están involucrados, como les decía la semana pasada, no desmayen en su llamamiento. Porque mira, a lo mejor tú le vas a decir al Señor, Señor, es que yo no tenía una buena voz. O Señor, yo tenía buena retentiva, o yo ni siquiera tenía muy claro. El Señor te va a demandar por lo que puso en tus manos, por la obediencia que tú tuviste, por la asertividad que tuviste cuando alguien vino y te dio un mensaje y si tú lo tomaste o no. Por eso te va a reclamar, porque eso es lo que pone fundamento en tu fe. Los pastores, los predicadores, aquellos ministros cuando traen palabra, lo único que hacen, mi amado, lo único que hacen es poner un terreno sólido, firme en aquel llamamiento que el Señor ya te ha dado. No es que por la impartición de manos, porque te pongo manos o porque van los dones, no, mi amado, es la decisión que hay en tu corazón para aceptar el llamamiento que Dios te ha dado. Pero obviamente se dirá, pero esto es en la iglesia. Pero la pregunta es aquí, ¿y qué de los padres con su esposa y con sus hijos? ¿Y qué de los hijos en relación con sus padres? Y si hablamos de liderazgo, mis amados, ¿y qué de aquellos siervos con sus líderes espirituales? Y si hablamos del trabajo, ¿qué de tu relación con tus jefes? Mira, la primera obligación para la circuncisión de un niño en el pueblo judío recae sobre el padre. Y si el padre no está, entonces es responsabilidad de toda la comunidad, de toda la asamblea. Pero la primera responsabilidad es del padre. Y por eso la necesidad de levantar en este tiempo padres espirituales. ¿Por qué razón, mis amados? Porque solamente el padre espiritual va a preocuparse de la circuncisión de los que siguen, de los que vienen. Porque es necesario la circuncisión. Porque una circuncisión está dada como obligación primaria a los padres. Entonces cuando un padre espiritual se levanta, este padre espiritual va a tener como artífice que circuncidar a los miembros de su ministerio. Pero ninguna circuncisión se hace si no hay amor. Ninguna circuncisión podemos hacer si es que no hay amor en el propósito. ¿Por qué razón? Porque el propósito es levantar una simiente, levantar un estirpe, un linaje, para que la gloria del Señor llene la tierra, como dice su palabra. Entonces, al entender, mis amados, que la circuncisión es responsabilidad del Padre, tenemos también que entender que la circuncisión
tiene como figura central un pacto entre un padre y un hijo. En otras palabras, el padre espiritual, con el poder legal de representatividad, de representación que tiene, está circuncidando a sus discípulos por la representación que tiene, porque ha sido establecido para ese propósito. Y solamente cuando se ha dado este propósito, entonces un pacto se puede dar. Mis amados, por gracia del Señor levantó esta obra. Un 11 de junio recuerdo oficialmente, porque en el Espíritu había mucho antes. Quizás serán unos 30 y, más o menos unos 32 años, 30, 32 años, porque ya nos reuníamos los días viernes para orar, nos compartían la palabra. Y cuando el Señor levantó esta casa, le puso un nombre, y le puso Casa Apostólica del Pacto. Y no quiero hacer diferencia, ni quiero hacer de menos a nadie, ni hacernos más nosotros. Pero cuando el Señor decidió llamar a esta casa, Casa Apostólica del Pacto, el Señor estaba hablando de un pacto. Y cuando habla de pacto, habla de circuncisión. Porque no puede haber pacto sin circuncisión. Porque el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: por cierto te daré. Pero vaya, señor, señorita, joven, a Génesis 17 y léalo. Era necesario ser circuncidado. ¿Y qué es lo que sucedió? Abraham y su hijo Ismael, porque todavía no había Isaac, fueron circuncidados. Entonces solamente cuando hay una circuncisión en el corazón es que nosotros podemos entender el llamamiento que Dios ha puesto para nuestra vida. Mientras tanto estaremos como Abraham. Abraham, ¿qué tuvo que hacer, mis amados? Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela. Miren, cuando Abraham recibe el llamamiento del Eterno, el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. El lugar donde vivía Abraham era uno de los lugares más idolátricos que había en ese tiempo en la tierra. Y esa es la razón por la cual el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. La pregunta es aquí: ¿qué has tenido que dejar tú inicialmente para recibir un pacto con el Señor? Seguramente tuviste que dejar tu familia, tus amigos. Aún a lo mejor tuviste que dejar tus sueños y tuviste que renunciar a ellos, porque toda separación duele. Pero él escuchó y era necesario separarse del entorno. Entonces la pregunta aquí es, mi amado: ¿estamos nosotros todavía coqueteando con Ur de los Caldeos? ¿O ya decidimos dejar el mundo que nos rodea? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo le preguntaba al Padre ayer cuando íbamos a casa ya tarde noche. Le decía: Padre, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta aflicción en la iglesia? ¿Por qué no logramos realmente establecer ese poder? ¿Por qué parece, Padre, que las guerras están, las batallas se dan? Parece que hoy vencemos una y mañana es como que retrocedemos. ¿Por qué será esto? Y realmente me quedé muy inquieto y quiero compartirles, realmente me siento muy cansado porque era casi 4 de la mañana y no pude pegar mis ojos, y a las 5 ya el Señor me levantó. Porque meditaba y le decía: Padre, ¿cómo podemos hablar de un pacto? ¿Cómo podemos hablar de una circuncisión? ¿Cómo podemos hablar, Señor, de una iglesia que establece el reino si todavía hay tantas cosas que están de por medio? Si todavía encontramos aquello que nos ata. Y el Señor me decía: el problema es que no han entendido que la circuncisión es una bendición.
entonces se quedan en el dolor de la circuncisión y no en el propósito de mi pacto. Mira, estudios acerca de la vida de Abraham dicen que Abraham tuvo que pasar por 10 pruebas de fe. Como yo te dije, nosotros no vamos a ser probados como tales. Lo que el Señor va a permitir, porque el Señor no permite que el enemigo nos tope, lo que el Señor va a permitir en nosotros es que nuestra fe sea probada. Porque a través de que nuestra fe es probada, entonces solamente entenderemos la dimensión de nuestro llamamiento, de nuestro llamado, del pacto que Dios tiene con nosotros. Solamente allí lo vamos a entender. Mira, mi amado, pero para poder entender esto, tenemos que entender el pensamiento que había en el Señor, y es el siguiente. Toda persona debe aprender a ser humilde delante de aquellos que son más grandes que ella. Esto nos dice de la humildad ante nuestros superiores. Entonces aquí hago un énfasis. ¿Cómo está nuestra humildad frente a nuestras autoridades? Frente a las autoridades de gobierno, también lo digo. ¿No dice la palabra que toda autoridad es impuesta por Dios? Entonces yo te pregunto, si es que en tu corazón ha venido en algún momento una palabra, tienes que arrepentirte. Porque mientras tu humildad no pase la prueba, no vas a ser promocionado al siguiente nivel. ¿Saben cuál es el problema por el cual la iglesia se encuentra estancada? Porque lamentablemente no ha entendido lo que es humildad. Mira, tal humildad hubo en Abraham, que Dios mismo lo registra en su palabra y le dice: Abraham, mi amigo. ¿Te has puesto a pensar, podría decir de ti Dios, el Señor, el Eterno, mi amigo? Es que Abraham fue probado en humildad. Mira, en segundo lugar, es la humildad que nosotros tenemos delante de nuestros pares, es decir, de aquellos que están de acuerdo a nuestro nivel. Los consiervos, en el trabajo, las jerarquías que mantienes. ¿Cómo está mi humildad? Esposo y esposa. El ser cabeza es un rol, pero nada más que eso, un rol. Cuando nosotros no entendemos este principio de humildad de los pares en el matrimonio, como esposos, como compañeros, cuando le vemos al cónyuge como competencia, cuando le vemos como una piedra de tropiezo, definitivamente, mis amados, estamos coartando el proceso que Dios tiene para promocionarnos. Porque el Señor mismo dice en su palabra que por causa de nuestras actitudes, nuestras oraciones nos sobrepasan y no alcanzan la bendición. ¿Cómo estamos viendo nosotros a nuestros hermanos en la fe de otras congregaciones? Nos jactamos por la revelación. Mi amado, si es que eso ha llegado a darse y Dios no lo quiera, tenemos que arrepentirnos. Porque la palabra dice, ¿por qué nosotros vamos a juzgar a otro siervo? Entonces muchas veces la revelación
hace que nos ensoberbezcamos. Por eso Pablo dice, el Señor ha puesto en mi carne un aguijón para que la magnitud de la revelación que me ha dado no me lleve a ensoberbecerme. Tenemos que hacernos un análisis, porque mis amados, esto de entender el llamamiento, que hoy no lo voy a terminar, porque realmente es un tema preciosísimo. Si no entendemos nosotros lo que significa el principio de la humildad, ¿para qué el Señor me va a dar autoridad? ¿Acaso no nos ha pasado cuando vamos a un ministerio y nos tratan y nos maltratan, digámoslo así, y nos sentimos mal? ¿Cómo el Señor nos va a dar poder? ¿Cómo el Señor va a establecer un llamamiento si no hemos entendido el principio de la humildad, el principio de la sujeción? Aquí mi mensaje para los hijos, aquellos que todavía están bajo el techo de sus padres. Y si ya no lo están, el padre todavía es objeto, la madre son objetos de honra. Pero si tú vives todavía bajo el techo de tus padres, ¿dónde está tu sujeción? ¿O es que tenemos, y lo digo como padre, con el perdón de los jóvenes, o es que tenemos que muchas veces ser coercitivos y obligar para que vengas al culto, para que tengas tu tiempo devocional? Es verdad, los padres, y aquí tengo que decirlo y ser cierto, y tomar ese rol de los padres, si es que aquí hay algunos, pedirles perdón a los hijos, porque muchas veces hemos sido piedra de tropiezo para ustedes. Y quizás lo más duro ha sido, amados, el que nuestro testimonio no ha alcanzado y hemos querido imponerles nuestra fe. Y por eso les digo perdón por todos aquellos padres que no alcanzamos el lugar que ustedes hubieran querido, por todos aquellos hijos huérfanos que fueron abandonados por sus padres, porque ese momento se rompió el propósito de Dios, cuál era entregar un testigo y tener una generación. Pongo en mis hombros el rol de una madre que muchas veces ha tenido que ser tan firme por mantener ese rol y por mantener la unidad. Porque, mis amados, el enemigo no lucha una guerra que no sea planificada. El enemigo tiene una estrategia. ¿Y saben cuál es la principal estrategia del enemigo? Destruir los hogares. Desdecir el matrimonio. Hacerte creer que el matrimonio ya no tiene lugar en este mundo. Entonces resulta que el Señor se equivocó. Y como tercero, la necesidad, mis amados, de ser humildes delante de aquellas personas que aún están en un nivel inferior que tú. Aquí la pregunta es: ¿cómo tratas a los que son, jerárquicamente hablando, por decirlo así, en un rol inferior? No podemos jactarnos del don que Dios nos ha dado. ¿Cómo está tu relación en tu trabajo? ¿Cómo es tu actitud con las personas que tienen un rol inferior? Si es que eres jefe, ¿cuál es tu relación con tus inferiores, con tus subalternos? Amados, ¿saben por qué les predico esto? Esta no era la prédica. Y desde las 12 tuve una pelea con el Señor, prácticamente. Y le decía: Padre, ¿cuál es la palabra? Y el Señor me decía: sí, llamamiento, sí, asignación, dones, sí, pacto. Pero yo necesito un pueblo, yo necesito hijos que sepan serlo, que entiendan lo que significa llegar al punto del sacrificio mismo. No porque el Señor quiera sacrificio,
sino el sacrificio mismo que uno tiene que hacer por causa de que los demás crezcan. Me había estado quedando dormido y el Señor me trae el versículo en el cual Pablo dice en su carta: como no quisiera aún arriesgar mi fe misma, mi salvación, por causa de que el pueblo, mi pueblo judío, entre a la gracia que yo he encontrado. Pero eso solamente lo vamos a lograr con humildad. Porque, mi amado, el Señor no te va a dar una tarjeta de identificación. El Señor no te va a dar un don, no va a poner en ti, no va a reconocer como tal, mientras Él sepa que en tu corazón, porque Él lo conoce todo, mientras Él sepa que en tu corazón cualquiera de estas tres áreas todavía tienen problemas. Tu humildad con los que son más grandes que tú, que están en un nivel superior. Tu humildad con tus pares. Y en tercer lugar, la humildad que tú debes tener con aquellos que están en un nivel inferior. La próxima semana, Dios mediante, vamos a compartir con ustedes las 10 pruebas que tuvo que pasar Abraham en su fe. Y esto es hermoso, mis amados, porque todos y cada uno de nosotros en este mismo momento estamos en un nivel de los que tuvo que pasar Abraham. Y ahí nos vamos a poder identificar y vamos realmente a poder sacarnos nuestras vestiduras, porque solamente allí vamos a poder recibir del Padre esa asignación y ese manto y ese empoderamiento que nos tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Esta semana como deber, porque realmente esto es como deber, lleva estos 3 niveles de humildad en cada instancia de tu vida. En todo momento, ubícate y di: Señor, como jefe, ¿cómo estoy? Como padre, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con mis pares? ¿Cómo estoy con mis superiores? ¿Cómo estoy con las autoridades del gobierno? ¿Cómo los veo? Miren, al leer el Evangelio de Juan, el Señor realmente hace un llamamiento poderoso a su iglesia a través de sus discípulos y les dice que todo el poder que Él puede dar, todo el poder a través de su espíritu que Él va a poner, solamente tendrá fruto si es que nosotros no nos separamos. Así como la vid y los pámpanos están, así debemos estar. Mis amados, la humildad que hubo en el Señor tiene que haber en nosotros. Yo les digo, a mí el Señor me dio una gran lección esta semana. Me dijo: linda la prédica la semana pasada. Y esta semana venía justamente, ¿no?, el poder del llamamiento, el llamamiento y los diferentes tipos de llamamiento y el llamado y para qué hemos sido llamados. Y el Señor me decía: por eso mi iglesia está cefálica. No esta iglesia, la iglesia en el mundo entero, justamente porque no ha entendido lo que es humildad, porque se soberbece, tiene grandes templos, pero en los cuales no estoy yo. Tiene grandes nombres, se promociona tanto, pero no me promocionan a mí. Entonces decía: yo no quiero que ustedes sufran de este mal. Y por eso primero me decía: como les voy a llevar a un nivel de pacto, les voy a llevar a un nivel de llamamiento, voy a tener que llevarles por el primer paso, que es la circuncisión. Entonces en esta semana tengamos presente estos 3 niveles de humildad. Y cada uno de nosotros vengamos la próxima semana, ahora sí, a entender en la profundidad lo que significan las 10 pruebas que tuvo que pasar Abraham. Y obviamente el poder que alcanzó. Y por eso es conocido el padre de la fe. Mi pregunta es:
¿Quién quiere llamarse padre espiritual en esta casa? ¿Quién quiere tener ese poder legal de representación para circuncidar? Ya veo que Jorge dice yo tengo una mano fina y delicada. Mira, mi amado, si tú tienes un llamamiento, si el Señor te ha hecho un llamado a un ministerio, dile, Señor, llévame por estos 3 niveles de fe. Porque yo tengo que mirar a través del dolor del paciente. Tengo que mirar a través de tus ojos, pero también tengo que mirar a través de lo que tú quieres para este tu siervo, para este tu hijo. Somos iglesia de pacto y de propósito. Que el Señor haga su voluntad en esta semana en todos y cada uno de nosotros. Y venga dispuesto la próxima semana, porque realmente nos vamos a deleitar con este mensaje. Porque ahora sí vamos a entender, entendiendo lo que significa humildad, vamos a entender a lo que hemos sido llamados y por el camino que vamos a transitar. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.